Buenas noches, soy Viviana Álvarez, bienvenidos a Azteca Opinión. No te pierdas esta noche el espectáculo de la inteligencia con Patricia Yaca y Ricardo Rocha. En unos minutos, Animal Nocturno. Descubrir lo complejo de los pequeños detalles requiere ser parte de Los Observadores, hoy después de la medianoche. Los asuntos económicos nos preocupan, pero David Páramo muestra su interesante perspectiva en la otra cara de la moneda. Jorge Franco Ramos es el ganador del Premio Alfaguara con su obra El mundo de afuera, una novela basada en hechos reales. En la entrevista con Sarmiento nos va a revelar qué significa obtener este premio. ¿Qué hacer para que los niños adopten el hábito de la lectura? Pablo Boullosa nos revela el secreto en S igual a Pablo Boullosa. Disfruta de la programación de Azteca Opinión, que también puedes seguir a través de nuestras redes sociales. Soy Viviana Álvarez, comenzamos. Hoy estamos de suerte porque ella se encuentra en México y podemos disfrutarla en este Animal Nocturno. Procedente de España, nos trae su muy peculiar propuesta en el canto con esto que se llama Sheila. En Animal Nocturno, Sheila Blanco. A Sheila la mataron en la ducha y Sheila pareció sobre cristal. A Sheila la mataron en la ducha. Eso le pasó a la pobre Sheila Down. Eso le pasó a la pobre Sheila Down. Tenía algunos amigos de esos que regalan abrigos de piel. Sabía cosas que no debería sobre cierta mercancía que la ley prohíbe vender. Vivía de noche y dormía de día, vestía de firma y su sangre era café. Sabía que unos tipos la seguían, pero ella se escondía y nadie la podía coger. Pero el tipo que la mantenía le atrapó la policía en mitad de su plan. Sheila nunca dijo ni esta boca es mía, pero el tipo en su agonía no se la quiso jugar. Sheila la mataron en la ducha y nunca hubo huellas que
ni esta boca es mía, pero el tipo en su agonía no se la quiso dar. A Sheila la mataron en la ducha y nunca hubo huellas que probar. A Sheila la mataron distraída. Eso le pasó a la pobre Sheila, no. Eso le pasó a la pobre Sheila. Down, 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 you're down, down. Más de Sheila Blanco, por supuesto, dentro de un rato. Y ahora sí, muy buenas noches. Qué bueno que están con nosotros en este Animal Nocturno. Que como siempre tiene para usted temas y personajes contrastantes. Hoy una conversación con un cerebro privilegiado que a los 14 años ya había terminado 2 carreras y a los 19 cuenta ya con un doctorado. Los claroscuros de los niños y jóvenes superdotados intelectualmente con el joven Andrew Almazán aquí en el estudio. Y también hoy los nopalitos mexicanos con nuestra experta nutrióloga, la doctora Julieta Ponce. Hoy sabremos datos y retos para México sobre el nopal. Claudia Marcuchetti nos habla de Rayuela del gran Julio Cortázar en una conversación con la escritora Beatriz Rivas. Alberto Barranco Chavarría nos rememora las veladas de Santa y aquella famosa casa de citas. Paulina Soto y el doctor Volavsky nos llevan a una, ¿qué? Entropía utópica, pero ¿cómo está la cosa? A ver. Platicamos con Sergio Nates, pintor, y nos va a hablar sobre su entropía utópica. Y nos fuimos a Albahaca a aprender a cocinar. Ah, sí, que ya probar también supongo, ¿no? Un poquito. Bueno, ¿y luego? Y luego José Luis Belmar nos presenta a la célebre feminista Helen Marie Gurley Brown. Y ahora nuestra entrevista de la semana, pero antes una brevísima semblanza. Discovery Channel lo rebautizó como el niño genio mexicano. Lo cierto es que desde muy temprana edad, Andrew Alexi Almazán Anaya dio muestras asombrosas de ser un sobredotado. A los 2 años y medio ya distinguía a Bach, Vivaldi, Mozart y Chopin. A los 9 presentó en 4 meses los exámenes de cuarto, quinto y sexto de primaria. Luego en 7 meses cursó los 3 años de secundaria. En cuanto a la prepa, es el estudiante histórico más joven y que en menor tiempo se ha graduado en el Colegio de Bachilleres y habló en nombre de sus compañeros ante 10,000 personas en el Auditorio Nacional. A ver, a los 14 años ya contaba con 2 carreras, medicina y psicología. Y ahora a los 19 tiene una maestría y un doctorado en innovación educativa por el TEC de Monterrey. En su todavía muy breve vida, ha recibido decenas de reconocimientos como el Premio Nacional de la Juventud o el Excelsis que le otorgó en 2013 la Global Quality Foundation, con sede en Londres, por su trayectoria académica y educativa. Por si fuera poco, ya es cinta negra en karate. Publicó su primer libro de cuentos y ha escrito 2 novelas de ciencia ficción de 600 páginas cada una, mismas que está revisando porque todavía no le convencen. Actualmente, Andrew Alexi Almazán Anaya dirige el Departamento de Psicología del Centro de Apoyo Psicológico para Niños con Sobrecapacidad Intelectual. Muchas gracias, Andrew, por acompañarnos. A ver, te voy a hacer una pregunta nada inteligente. ¿Qué se siente ser tan inteligente? ¿Estás consciente de ello cada segundo de tu vida? Bueno, para empezar con los niños sobredotados, que es la definición que usaríamos para los niños con mayor inteligencia. Bueno, tienen un perfil que es observable de forma externa, pero de forma interna es muy complicado que un niño sobredotado pueda percibir. Más bien lo que se da cuenta de que hay una diferencia cuando recibe un rechazo de parte de compañeros,
de familiares o de la misma sociedad. Que lo ven diferente. Sí, porque para el niño, si a los 2 o 3 años ya le gusta la astronomía o ya está aprendió a leer y escribir, bueno, para él eso es lo normal para él. Más bien el problema surge cuando al compararlo contra la media surge un rechazo, porque incluso, bueno, también debemos considerar los niños sobredotados que pueden ser diagnosticados de los 2 años y, bueno, el CEDAT, que es el Centro de Atención al Talento, tenemos niños desde esa edad. Ellos cuando conviven con sus pares intelectuales, simplemente no se dan cuenta de que hay una diferencia. Cuando ellos conviven entre gente con capacidades similares, pues ellos juegan, leen y escriben desde temprana edad, como decía, a los 2 años. No tienen ningún problema de que digan que se sientan diferentes. El problema surge más bien cuando en la escuela promedio son rechazados o la misma sociedad los tacha de nerds o de ratones de biblioteca. Ahí es cuando surge el problema. En tu caso, todos los días te percatas de que hay una diferencia en tu capacidad intelectual y el resto de quienes te rodean, pues, de tus amigos, tus familiares, tus compañeros. Bueno, la cuestión de la parte intelectual, bueno, no es algo que, por ejemplo, con los niños, no es algo que sean todo el tiempo conscientes, tampoco conmigo, no es algo que digo consciente. Más bien yo lo que digo es, bueno, cada quien tiene sus propias capacidades con las que se nacen y lo que importa es aprovecharlas. Yo desde pequeño me acuerdo que lo que yo quería estudiar, incluso a los 4 años, me mandaron a hacer un estudio psicopedagógico porque me decían que tenía pues algún problema de aprendizaje, que porque me movía mucho y que porque a los 4 años ya estaba aprendiendo a leer y escribir, que pues había... Pues, algo raro tiene este chamaco, sí, no es normal. Sí, me decía más bien que era una enfermedad, como si aprender más rápido fuera causa de un problema. Algo, sí. no sé, permisivo, pernicioso, no sé. Sí. ¿Te sentiste diferente en algún momento así de tu vida que te hayas dado cuenta? Algo que haya cambiado tu vida y que te haya hecho tomar conciencia de que tenías capacidades distintas a los demás. Bueno, yo de mis primeros recuerdos de los 2 años, que es cuando ya estaba con la música clásica, la música barroca, ya me había interesado por la medicina, por la astronomía, incluso por algunas cuestiones de historia. Yo me acuerdo que, yo me sentía normal. Yo decía, el problema no surgió ahí, sino a los 4 años, cuando me hacen un estudio, me dicen que tenía TDAH, el trastorno por déficit de atención, hiperactividad y sobrecapacidad. Entonces, este doble diagnóstico, que es muy común en México y es una de las principales causas por las que se pierden, a mí me lo hicieron y me dijeron, no, es que se requiere un tratamiento porque como se tienen las 2 situaciones, no va a poder ni acabar los grados académicos básicos, ¿no? Bueno, este problema no es del siglo XXI, desde el tiempos de Einstein también, cuando en la primaria le decían que no iban ni terminar la secundaria, que porque decían y ocurre con muchos de nuestros niños, el 92% de los niños sobredotados que hemos atendido han sido diagnosticados previamente con TDAH, con Asperger, con autismo e incluso con esquizofrenia o que son antisociales, que porque no son iguales a la media, pero cuando ya observamos, el TDAH, que es el que cuando diagnostican es déficit de atención, es una falta de que no pueden concentrarse, y la sobredotación se distraen, pero cuando están aburridos, esto es más bien cuando hay un déficit de creatividad. Se distraen porque yo ya entendí todo, perfecto, Sí. pues ustedes pueden hacer otra cosa y piensan que son niños rebeldes Sí. o que simplemente padecen este déficit de atención, Sí. porque comprenden muy rápidamente. O sea, la sobredotación evidentemente puede significar, o significa evidentemente una ventaja, pero también puede significar dificultades en la vida para estos niños. Sí, incluso existe el mito de que un niño por ser más inteligente ya prácticamente tiene resuelta la vida. Esto aunque no es algo cierto para empezar, porque a pesar de que la sobredotación es determinada genéticamente, esto ya se nace siendo así, es como el crecimiento, es un potencial que si no se aprovecha se pierde. Alguien puede nacer con genes que va a medir 2 metros, pero eso no significa que a la adultez va a llegar a hacerlo. Se conoce en la medicina que existen muchos factores que impiden el crecimiento. A la vez hay muchos factores que hacen que el niño no llegue a su inteligencia predeterminada. Y es ahí donde surge el problema. O sea, la sobredotación es algo genético. Sí. Tú ya naces con ello, pero lo puedes incrementar, lo puedes desarrollar, lo puedes ejercitar y por tanto fortalecer, o también podría darse el fenómeno contrario, que la vayas demeritando, la desperdicies, si no se encausa de la mejor manera. Sí, incluso el principal reto para un niño sobredotado al nacer es conservar su inteligencia, no tanto incrementarla, sino tan solo que no la reduzca.
porque en la misma sociedad promedio, bueno, hay un efecto que se denomina regresión a la media. Que es si un niño nace con un IQ de 180, bueno, la capacidad de, lo que va a ocurrir es que la misma media lo va ¿Cuál es jalando. un IQ? Creo que un IQ normal en promedio que es de 130. No, de o 100. 100. 100, sí. Ah, sí. A partir de 100. 130 ya es sobredotado. Ya eres sobredotado. ¿A ti cuánto te calificaron? ¿Qué? No, bueno, yo no me he hecho estudios últimamente, bueno, pienso que más que el número es importante ver los casos. El coeficiente sí lo utilizamos para identificar a los niños. A mí el último estudio que me hicieron fue a los 14 años. No me dijeron el número exacto, solo me dijeron sí, más de 162, pero como tal no ha sido algo importante para mí decir, bueno, el número exacto. No, es como una estadística. Nosotros sí. con nuestros niños decimos, es sobredotado, sí, con eso nos importa, porque ya si es 140 o 150, bueno, sí implica algunos cambios, pero no es tan importante, más bien es niño promedio o es sobredotado, eso sí es más importante. Se siente no sé, hay una sensación de superioridad respecto a los demás cuando eres sobredotado. No, al contrario, incluso muchos niños sobredotados sienten al sufrir el resentimiento social, la discriminación, sienten que incluso valen menos que los demás incluso el bullying, que es un problema muy fuerte en México. Los niños sobredotados lo experimentan un 80%. Al cerebrito hay Sí. que pegarle en el recreo, ¿no? Para que sienta. Sí, incluso nosotros tenemos muchos casos de niños, que llegan ya con depresión, el aislamiento social, incluso antes de trabajar la parte académica hay que estabilizar el área psicológica. Incluso la población de niños sobredotados se ve reducida no solamente porque no se estimule o porque se vaya del país, sino porque muchos pierden la vida, ya sea porque se suicidan o porque... No me digas, a Sí. ver. Ujú. ¿Hay muchos suicidios entre Sí. niños sobredotados? Sí, es prácticamente el triple que el promedio. Y ya analizándolo, se da principalmente por la depresión, por el rechazo, porque el problema surge no solamente con compañeros, que diremos, bueno, es algo que se da, sino con los profesores. A ver, Andrew, estás planteando algo muy serio. En primer lugar, ¿tenemos idea de cuántos niños sobredotados hay en México? Sí. ¿Cuántos? Se estima, según cifras de la Organización Mundial de la Salud, debe haber 1 millón en México. 1 millón de niños Sí. sobredotados. Es un potencial gigantesco de inteligencias y de talentos. Ujú. Ahora, ¿sabemos qué hacer con estos niños? ¿Hay políticas públicas eficientes, cálidas, diría también, comprensivas hacia estos niños sobredotados? No nada más que se les quiera explotar su inteligencia, primero que se les comprenda por todo lo Sí. que tú nos estás diciendo. ¿Hay políticas públicas para comprenderlos, para ofrecerles alternativas de desarrollo suficientes y también para retenerlos aquí en beneficio del país? Bueno, desgraciadamente, en México, existe un atraso que no solamente es de este país, sino es algo generalizado en países de tercer mundo, que es que no se aprovechan estos niños. Ha habido un interés nuevo en este campo desde el 2009 y en 2010, por ejemplo, una reforma de las leyes de educación en el 2009, en el 2010 cuando comienza un movimiento cultural a favor de la sobredotación por parte del Grupo Alianza Mexicana por la Sobredotación, pero de ahí en fuera, sí hay un retraso, porque hay países como Estados Unidos o Alemania, o incluso China, que empezaron muchos años atrás, algunos incluso desde principios del siglo XIX, como el caso de Thomas Jefferson, que incluso propuso los primeros modelos para atender a estos niños. Entonces, El gran constructor, le dicen, de los Estados Unidos, ¿no? Sí, él diseñó lo que se llama modelos diferenciados. Entonces, si hablamos del tiempo que ha pasado, pues sí, hay un retraso que puede ser compensado. Ahora lo que importa es que sí existan modelos, pero antes de crear modelos, crear campañas de identificación, primero la población tiene que conocer que existen. Entonces, ¿Tú tienes el suficiente apoyo, ahora que estás a cargo de este departamento de psicología del Centro de Apoyo Psicológico para Niños con Sobrecapacidad Intelectual, es decir, niños sobredotados? Bueno, en cuestión de apoyo, la parte de la comunidad de sobredotados, existe la disposición de ayudar a difundir los profesionistas, que son más de 50 profesionistas en el CEDAT, Sí. pero el problema ha sido más bien, no solamente es la falta de conciencia, porque muchos profesionistas mal diagnostican la sobredotación. El 95% de los niños sobredotados que se estima deben estar en México no tienen el diagnóstico adecuado porque están confundidos con Asperger, con autismo, con TDAH o simplemente ya se fueron del país. Entonces, el problema principal surge que hay la desinformación. Muchos todavía creen en el perfil del sobredotado, del ratón de biblioteca, como se dice, diríamos el estudioso que como solamente se centra en los libros, no tiene nada de vida social ni
ni desarrollo físico. Entonces, mientras persista esos estereotipos, estos mitos, pues es muy difícil entonces que se identifiquen a los verdaderos sobredotados. ¿Tú eres feliz? Yo sí, yo pienso que, bueno, ¿Tienes muchas todas las novias? cuestiones- No, novias no tengo. ¿No? Todavía no, pero Yo pienso que cada cosa es a su tiempo. Y bueno, ya cuando... ¿vas a los antros? No, yo pienso más bien aquí también surge la parte del acondicionamiento social. ¿Cómo te diviertes? A mí lo que me gusta, por ejemplo, es de empezar el estudiar. Estudiar para mí es una forma de la felicidad. Después de eso viene, pues a mí me gusta estar con mis amigos, convivir con los niños sobredotados, bueno, pues ver otras historias que pueden tener un mejor futuro. Lo has tomado ya como un apostolado, ¿no? Sí. El cuidar a estos niños, el Sí, encauzarlos. Eso, si no se empieza con los primeros pasos en este campo, bueno, no podemos seguir esperando a que se sigan perdiendo. Entonces, por eso es que incluso proponemos quizá el gobierno hará su parte en su tiempo, pero primero la sociedad civil tiene que trabajar. Entonces, llevamos ya varias décadas de atraso comparado con países de primer mundo. ¿Qué les dirías finalmente si tuvieras enfrente a los señores responsables, al secretario de Educación, al propio presidente Peña Nieto, a los responsables de este país? ¿Qué llamado les harías en relación a los niños sobredotados? Bueno, lo primero es reconocer que estos niños sobredotados, adultos también, porque incluye a los adultos, son más de 3 millones en conjunto. Entonces, son 3% de la población y es un potencial que no se puede perder. El problema actual en México, incluso con estos niños, es que los exporta a otros países. Incluso Es una pena. lo que domina fuga de cerebros no solamente afecta a los adultos, porque digamos, el adulto sí se fue del país, pero los hijos que tienen son sobredotados por la transmisión genética. Pues son niños que nacen en otro país, entonces hay países, por lo tanto, que tienen un coeficiente intelectual promedio de su población mayor que otros. Por ejemplo, China, Japón, Corea, Singapur, su promedio de inteligencia es de 110, 111. México está en 87. Incluso el promedio mundial es 100, México en 87. Hay otros países más bajos, cercanos a 60, como en África, pero pues no podemos esperar a quedar en ese estado, porque lo que ocurre es que esa exportación del talento, aunado a la pérdida de que los que ya están no se aprovechan, pues poco a poco va haciendo que los niños sobredotados se van extinguiendo. Pues es un mensaje muy dramático, muy serio, un diagnóstico muy duro, pero también muy claro. ¿Hay esperanzas? ¿Hay esperanzas? Sí, de que podamos aprovechar este gigantesco potencial. Sí, en México, siguen haciendo sobredotados. Hay países en los que quizá ya la población se redujo. México no está en ese caso, sí se puede modificar. Quizá podemos decir 50 años, que es lo que se estima según estimaciones de universidades de Cambridge, que son los que determinaron el nivel de inteligencia promedio de cada país. Considerando el potencial, en 50 años, si se aprovechara a los niños sobredotados, primero reconociendo su vulnerabilidad, diseñando programas de identificación y luego de atención especial para ellos, sí se puede recuperar este desfase, porque ya no solamente viéndolo por la cuestión humanitaria de atender a estos niños, porque también el coeficiente intelectual de la población está relacionado directamente con el ingreso per cápita. Entonces, si no lo vemos por el área social o de compromiso con esa minoría, pues veámoslo desde el área económica. Pues le beneficia a México, se podría beneficiar si se aprovechara a estos niños, aumentaría la riqueza. Incluso si tan solo se realiza el estudio que se hicieron por Richard Lynn de la Universidad de Cambridge, lo que encontraron fue entre más inteligencia aumenta la riqueza, no viceversa. Entonces, un país con aumento de su inteligencia produce más, el valor cultural y científico que tiene pues es mayor y por lo tanto pues la población mejora su estándar de vida. Ahí está el gran mensaje de Andrew Alexi Almazán Anaya. Señores del gobierno, tomen nota. Si de lo que están preocupados es del crecimiento de este país, aquí está una receta, un diagnóstico magnífico y una propuesta y un exhorto de Andrew que agradecemos mucho. A sus 19 años, todo lo que nos ha dicho esta noche. Gracias, Andrew. No, muchas gracias a usted. Hasta siempre. Hasta Gracias. luego. Vamos ahora con mi compañera Patricia Yaca. Ya estamos aquí con ellos en esta esquina, Paulina Soto, y en esta otra, el doctor Volavsky, que hoy nos llevan a aprender a comer. Aprender a cocinar a un lugar que se llama Albaca y nos dieron para hacer un menú italiano que vale la pena aprender, ¿eh? Sí, unos espaguetis con mariscos y todo, pero no, también fuimos a una exposición de pintura en la Galería Torres del Reloj. Venga, gastronomía y arte, vamos a verlo. Bienvenido, animal nocturno, a la guía del ocio. No crean que nada más venimos a comer, nos van a enseñar a cocinar. Acompáñennos, por favor. Bienvenidos. Muchas gracias. Hoy les vamos a dar una de nuestras clases más populares,
es una de nuestras clases del curso de cocina italiana y hoy van a preparar 3 platillos increíbles. Y ahí la llevamos, consintiendo este ajito. Ya huele, ¿verdad? Mantequilla y ajo, bueno, siempre va a oler rico. Bueno, de este lado tenemos 2 mariscos, tenemos calamar en anillos, tenemos almeja blanca, camarones que ya están limpios, retiramos el conducto intestinal y mejillones. Van hacia adentro con el ajo ya doradito, con todo su juguito, ¿eh? Vinito blanco, no quiero que flamee, nada más quiero el sabor. También damos clases de algún tipo de comida en especial. Entonces hacemos clases de paella, hacemos de panadería, de pan dulce, de pan salado, y esos son los que han tenido un éxito tremendo. También, por ejemplo, clases de pizza, que haces desde la masa hasta que se hornea la pizza. Y la idea es que todo lo que hagamos en el Vaca lo puedes repetir en tu casa. Ofrecemos clases de lunes a viernes, en las mañanas, en las tardes. Tenemos clases para todos los gustos, para niños, clases de cocina italiana, oriental, todo el tipo de cocina que quieran. Y la idea en el Vaca es que vengan, que preparen sus platillos, que aprendan y que luego puedan disfrutar de la comida aquí con sus amigos o con su familia. Y continuamos esta guía del ocio con una galería. Estamos en exposición de Sergio Nates. ¿Qué vamos a ver, Bolita, aquí? Entropía utópica en la Galería del Reloj. Justo adentro del reloj del Parque de Polanco, ahí es la exposición. Acompáñennos a conocerla. Estamos con Sergio Nates y su exposición Entropía Utópica. A ver, platícanos, ¿de qué trata Entropía Utópica? Bueno, es el conjunto, es un poquito la finalización y la conjunción de parte de mi obra. Son piezas que de alguna manera arman o de alguna manera definen justamente lo que es la entropía utópica, ¿no? Son 2 palabras muy elegantes que definen un estado ideal de las cosas. Y ese estado ideal de las cosas en cada cuadro está representado en un lapso muy chiquito de tiempo. Los colores básicamente también juegan con líneas y juegas con campos de color que te llevan a fijar la vista en ese suceso, ¿no? Todas estas piezas lo que pasa es que se detienen en un momento de esa entropía utópica, ¿no? Entonces lo que pasa es que estoy retratando de alguna manera o plasmando de alguna manera un momento ideal dentro de todo ese contexto. Bueno, estamos aquí inaugurando hoy 5 de junio, vamos a estar hasta el 15 de junio en la Galería del Reloj en Polanco y pues bienvenidos. Gracias, Paulina, doctor. Doctora Julieta Ponce, entiendo que hoy nos hablas de un alimento icónico que define lo mexicano por excelencia, ¿no? Así es, Ricardo. Sin embargo, hay estados de la República donde no se consume y el reto para México es aprovechar todas sus bondades. Según la mitología mexica, Huitzilopochtli ordenó fundar su reino donde estuviera un águila parada sobre el nopal devorando una serpiente. Así se fundó Tenochtitlan, lugar de tuna sobre piedra, y quedó plasmada en el escudo nacional el ave posada en su garra izquierda sobre un nopal florecido. Los primeros datos registrados acerca del uso del nopal en México datan de hace 10.000 años. Diversas culturas ya utilizaban el género Opuntia de esta cactácea, como nopal verdura, fruta y forraje. Además, obtenían el pigmento para hilos y textiles llamado cochinilla, que en realidad es una plaga del nopal. América es la región con mayor diversidad de especies de nopal. En México hay más de 100 variedades. Los brotes comestibles como verdura son tallos aplanados en forma de raqueta llamados cladodios. México es el mayor productor de tuna verde, naranja y morada, compitiendo con Italia, Sudáfrica y Marruecos. Aunque la producción aumentó en 500,000 toneladas en 2 décadas, se ha mantenido el consumo en tan solo 17 gramos diarios en promedio, es decir, 6,5 kilos al año por persona. En algunos estados del sureste mexicano con mayor carencia alimentaria es donde menos nopal se come, pero el consumo mayor se observa en el centro, donde supera los 8 kilos per cápita. Milpalta es el mayor productor de nopal verdura del mundo. Cada mes de junio se celebra su emblemática Feria del Nopal.
De hecho, en el Distrito Federal y Morelos se cubren el 90% de las necesidades nacionales y las de exportación. El nopal verdura viaja a California, Nueva York y Chicago para satisfacer el consumo de nuestros connacionales y se exporta a Japón y China para su procesamiento. La agroindustria nopalera en China fabrica más de 200 productos comestibles, farmacéuticos y cosméticos. Con el nopal se elaboran hasta 650 diferentes platillos, además de mermeladas, dulces regionales, bebidas, cápsulas, harinas, tortillas, jugos y shampoo. Científicos mexicanos fabrican ya recubrimientos comestibles a base de baba de nopal para prolongar la vida comercial de frutos frescos y mantener su calidad y apariencia. Sin embargo, se va a la basura más nopal fresco del que se procesa en México. Los productores llegan a venderlo fresco a la central de abasto de la Ciudad de México hasta en $1 por kilo con espinas. Una vez limpios se venden en $5 kilo y se eleva a $15 en las tiendas de autoservicio. La tuna tiene un margen mayor porque llega del productor a $1 por kilo y se vende hasta en $29 en las tiendas de autoservicio. Estos precios se incrementan en temporada de invierno. El nopalito aporta tan solo 15 calorías por 100 gramos. Además, es buena fuente de fibra, ácido fólico, potasio y vitamina C. La fibra se utiliza durante el tratamiento de la diabetes para evitar que ingrese más azúcar al torrente sanguíneo gracias a que la baba funciona como barrera mecánica al exceso de azúcar. La relación del consumo de nopal y la disminución del colesterol en sangre es uno de los efectos más estudiados en la dietética actual. Miles de familias productoras de nopales apenas subsisten a diario para defender la milenaria labor de sembrar y cosecharlo en nuestro suelo, mientras empresarios extranjeros gozan de millonarias ganancias gracias a las patentes de esta maravillosa planta. Es momento de destinar mayor presupuesto y esfuerzo científico para aprovechar al máximo el nopal en la salud, almacenarlo y distribuirlo con mayor eficacia y declararlo finalmente alimento estratégico porque somos lo que comemos. Vamos ahora a las crónicas de la ciudad con Alberto Barranco Chavarría, quien nos ayuda a rememorar las veladas de Santa en una casa non sancta. Santuario de los desvelados, relicario de las penas en el alma, exvoto de los traficantes de placer, consuelo de los afligidos, refugio de los pecadores, las veladoras de Santa fue durante 20 años el último jirón de la noche en el México viejo. El espectáculo se repetía una y otra vez al ritmo de las ansias del respetable. Salen 6 veladoras calientitas. Enclavado en el callejón de Cuauhtemotzin, la zona más sórdida del barrio latino en el confín sur del viejo San Juan de Letrán, ahí estaba la madame más famosa de aquel jolgorio de los 30 y 40, Marina Edo, alias Graciela Olmos, alias La Bandida, tejiendo historias de políticos urgidos de cerrar la casa y agotar la última botella de coñac. Ahí llegaban, en procesión de fiesta, las últimas parejas que vomitaban la tanda final del danzón del Salón México, los artistas, locutores y cantantes del cercano Teatro Politeama, encabezados por el maestro Agustín Lara. Y a veces el Flaco de Oro llevaba del brazo a María Bonita. Vaya al calce del enjambre de noctámbulos para escuchar la guitarra mágica de Claudia Estrada y su inmortal creación Contigo. Al local de las veladoras de Santa, cobijado el escenario bajo el marco del motejado como barrio latino, lo ceñía un cinturón de perdición. Ahí los centros nocturnos El Viejo y el Nuevo Jalisco, El Faro, El Papagayo. Y en una carpa relumbrosa levantada en las calles de Aldaco, debutaría una jovencita de brillantes ojos verdes y ondulantes danzas exóticas, conocida como Tongolele. La tragedia llegó cuando el regente de hierro, Ernesto Peuruchurtu, el aguafiestas del México Viejo, el verdugo del Tívoli, mandó cerrar el templo. Se me van con su música a los caldos de Indianilla. Para Animal Nocturno, una crónica de Alberto Barranco Chavarría. Rayuela, del gran Julio Cortázar, es considerada una de las obras más representativas del llamado boom latinoamericano y ahora acaba de cumplir 50 años de haber sido publicada. Sobre Rayuela, Claudia Marcuchetti habla con una gran escritora mexicana, Beatriz Rivas. Leer puede cambiar la vida de una persona y para comprobárselo, acompáñeme a ver un cambio literal.
descubra qué libro le cambió la vida a la escritora mexicana Beatriz Rivas. Definitivamente Rayuela, de Julio Cortázar. Rayuela lo leí en París a los 17 años, cuando acabé la prepa me fui un año a vivir ahí. Beatriz Rivas es autora de las novelas La hora sin diosas, Viento amargo, Amores adúlteros y Amores adúlteros, el final. Todos éxitos editoriales bajo el sello de Alfaguara. Cuando yo leí Rayuela, y además lo leí en París y recorrí las mismas calles que Cortázar describe, pasé por el Pont Neuf y casi veía la maga en todas las mujeres que pasaban por ahí, dije yo tengo que lograr hacer esto, y Rayuela fue el libro que me impulsó realmente a dedicarme a escribir. Rayuela es una novela del escritor argentino Julio Cortázar, escrita en París y publicada por primera vez en España en 1963. Se la considera una de las primeras obras surrealistas de la literatura argentina. De alguna manera es la experiencia de toda una vida y la tentativa de llevarla a la escritura, dijo Cortázar de Rayuela cuando se le preguntó qué significaba para él. Me encantó saber que lo podías leer del principio al final, del final hacia el principio. Lo leí del principio hacia el final y después me fui saltando capítulos. O a veces, una de las veces sí lo leí en el orden en que Julio Cortázar te dice, porque a pesar de que está la página 1 y la última, y ese es el orden, digamos, en que todo el mundo lee el libro, Cortázar te va sugiriendo que del capítulo 3 te saltes al 24, del 24 al 83 regreses al 4. Eso se me hizo algo profundamente novedoso y dije, bueno, si así se puede jugar con las letras y con los lectores, yo quiero ser escritora. Julio Cortázar nació en Bruselas en 1914 y murió en París en 1984. Fue un escritor, traductor e intelectual de nacionalidad argentina. Es creador de importantes novelas que inauguran una nueva forma de hacer literatura en el mundo hispano, rompiendo los moldes clásicos mediante narraciones que escapan de la linealidad temporal, debido a que los contenidos de su obra transitan en la frontera entre lo real y lo fantástico. Suele ser puesto en relación con el realismo mágico e incluso con el surrealismo. Pero lo que me hizo Rayuela es interesarme todavía más en la literatura latinoamericana y empecé a leer como loca Cortázar, a Fuentes, a todo. Soy Claudia Marcuchetti para Animal Nocturno y esto fue un cambio literal. Sexo y la mujer soltera es el título del libro de Helen Marie Gurley Brown, una abogada y feminista estadounidense de la que hoy nos habla desde algún lugar de Europa José Luis Bernal. Vamos a ver. Pues sí, señora Patti. Desde algún lugar de Europa recordamos que las muchachas buenas van al cielo y las malas van a donde ellas quieren. Bueno, eso dijo en una ocasión Helen Marie Gurley Brown, la autora de Sexo y la mujer soltera, libro que causó revuelo cuando fue publicado en 1962, al hacer público y también quizá posible un gran cambio en las buenas costumbres estadounidenses, la admisibilidad de la experiencia sexual femenina y su experimentación antes del matrimonio o quizás sin la existencia de este. Helen, quien nació en 1922, fue durante 32 años editora de la revista Cosmopolitan. Abogaba por la satisfacción personal femenina a través de los logros personales de estas. En 1979, durante una fiesta que hizo en su departamento en Nueva York, dijo: si no estás teniendo relaciones sexuales ahorita, estás perdida. Gurley Brown será recordada siempre por su impacto en la industria editorial y sus memorables contribuciones a la cultura en general, pero las mujeres la recuerdan más porque hizo de Cosmopolitan el kit de la mujer no librada y porque enseñó las reglas tabú en aquel entonces de cómo gozar de las relaciones sexuales aunque la mujer no estuviese casada, en una época cuando mucha gente no sabía ni pronunciar la palabra orgasmo antes de tenerlo. Aconsejó a las mujeres a siempre estar relucientes. Ser estúpida es mucho peor que ser fea, era su otro moto. A nunca rechazar el sexo aunque no se estuviese de humor para ello y decir: mi amor, estuviste maravilloso. Helen llevó a Cosmopolitan a una circulación de 3 millones de ejemplares y se publicó en más de 40 países. A principios del 2012, el año en que murió,
hizo un donativo de $30 millones a la Escuela de Periodismo de Columbia y a la Universidad de Ingeniería de Stanford para fundar un instituto para la innovación de los medios de comunicación. Así se fue de este mundo la mujer cuyo lema fue: las muchachas buenas van al cielo y las malas van a donde ellas quieran. José Luis del Mar para Animal Nocturno, una mujer en la historia, Helen Gurley. Sheila Blanco, gracias por estar Bienvenidos con todos, nosotros. chicos. Gracias, que te ha ido muy bien en este país. A ver, platícanos. Sí, bueno, estamos encantados. Desde que llegamos, la verdad que todo ha sido amabilidad por parte de tanto en Puebla como acá en el DF, en todos lugares. Estuvimos también en Tepoztlán y en Cuernavaca. Y todo genial, la gente, como digo, amabilísima, nos encantó la comida y nos a la gente le ha encantado la propuesta de ustedes y tu sí, canto y tus canciones. Sí, la verdad que sí, que veníamos con mucha ilusión de traer aquí estas canciones en español, con un poco de pop, un poco de folk, con blues y bueno, ya nos habían dicho, y también por los músicos que conocemos de México, que aquí hay una calidad tremenda y que bueno, que merecía la pena venir para acá. Han de regresar muy pronto, pero nos dejas. Por eso, si usted no está entre los afortunados que puede escuchar en vivo a Sheila y a su grupo, pues entonces puede adquirir el disco que lleva por título lo que le decíamos al inicio, Sheila Down. Así es. Cuéntanos un poco del menú musical de este disco. Y bueno, yo me conocí con Toch, con mi banda, hace unos años allí en Madrid, y yo les mostré mis canciones y empezamos a trabajar sobre ellas y el menú es un menú muy variado porque todos tenemos muchas influencias de mucha música de todo el mundo y como digo, nos gusta mucho el pop, pero nos gusta también el folk, nos gusta el blues, nos gusta el jazz, e incluso hay un tango que compuse que, bueno, tuve una época así gardeliana y me dio por escribir un tango y también está en el disco. ¿Y por qué no? ¿Verdad? Claro, porque... Intentar por todas esas vías, ¿no? Y sí, además yo creo que no hay que llevar etiquetas en los discos, hay que proponer buenas canciones, salidas del corazón y bien lindas, trabajadas y bien producidas, y eso es lo importante. Y a propósito, ¿qué vamos a escuchar ahora? Y vamos a escuchar ahora un tema que se llama Di que no. Di que no. Gracias. Venga, gracias. Muchas gracias. Gracias. Un placer, chicos. Sheila Blanco. Dices que el problema ya no tiene solución, se acabó tu tiempo y se marchó tu tren de la estación. Abres la ventana, huele a día viejo ya, no piensas ducharte, no piensas volverte a levantar para luchar. Di que no, di que vas a lograr salir del fondo. Di que no, di que vas a escapar. Respira hondo y di que no, di que lo vas a intentar. Di que lo vas a intentar. Y dices que el problema ya no tiene solución y que la gente es nada y que nada trae tu mínima atención. Cierras la ventana porque no ves más allá y te echas en la cama y no piensas volverte a levantar, no hay curiosidad. Di que no, di que vas a lograr salir de esto y di que no, di que vas a escapar al universo y di que no. Mira dentro de ti aquella voz
Y así llegamos al final. Muchas gracias por su compañía en este Su Animal Nocturno. Los esperamos la próxima semana. Hasta entonces. Hasta siempre.